Muy bien. Entonces me indica y me dice que en esta parte, en esta clase, sí, vamos a hablar del sistema de frenos, vamos a hablar acerca de la distancia de frenado, ya, vamos a hablar del material, de la distribución, de los tipos de frenos que existe, vamos a hablar del freno a disco, de los pistones, de la bomba de freno, del cilindro de freno, en fin. De todos estos aspectos hoy día nos toca hablar. ¿Sí? Bien, iniciamos. Me dice que en el sistema de frenos, tiene la finalidad en realidad de que el vehículo, ya, el sistema de frenos tiene el objetivo de detener al vehículo, ya, se encarga de detener al vehículo a primero ir reduciendo la velocidad, ¿no? Va logrando reducir la velocidad de forma progresiva. Me confirman, ya hemos visto el sistema de frenos todavía, ¿no? No. No, bien. Entonces, me muestra y me indica que el sistema de frenos, señores, ya tiene el objetivo de reducir la velocidad, ya. Tiene el objetivo de reducir la velocidad hasta lograr detener al vehículo, ¿ya? Ese es uno de sus objetivos. El siguiente objetivo es básicamente el de evitar que el vehículo cuando esté parado se mueva o avance, lo que generalmente lo conocemos como freno de mano, ¿no? Como el freno de mano. Ya lo conocemos normalmente como el freno de mano. Aquí no ha cargado bien. Bien. Entonces, viendo eso, me indica que el sistema de frenos ya está también relacionado en función a la velocidad del vehículo. Y eso, obviamente, se encuentra relacionado y me dice que un vehículo, un automóvil, a 40 kilómetros por hora, logra detenerse a 19 metros de distancia. Eso realmente es una distancia real. Pero me indica que las condiciones de esta prueba son en un pavimento seco y un clima óptimo, ¿ya? Y que las condiciones del freno son condiciones buenas, o sea, que el freno se encuentra en buen estado, ¿ya? Me dice que esta prueba se realiza en situaciones ideales, cuando el freno está bien, cuando el asfalto está limpio y cuando el clima, la temperatura del clima es la adecuada, ¿no? O sea, no es bajo lluvia y nada de eso. Entonces me dice, bajo esas condiciones, un vehículo que circula a 40 kilómetros por hora puede frenar a los 19 metros de distancia. Pero si se dan cuenta, conforme va incrementando la velocidad, la distancia de frenado es mayor. A 60 kilómetros por hora, la distancia de frenado es de 35 metros. A 90 kilómetros por hora, la distancia de frenado es de 65 metros. Y a 110 kilómetros por hora, la distancia de frenado es de 90 metros. Casi 100, casi estamos hablando que la distancia es bastante considerable, ¿no? Casi una cuadra de distancia a 110 kilómetros por hora. Entonces, señores, ya, entonces, señores, tomamos en cuenta de que sí, el sistema de frenos está directamente relacionado con la velocidad del vehículo, ¿sí? Son como datos, inclusive toman muchos aspectos, ¿no? Inclusive yo alguna vez había visto en las motos, cuando hacen prueba en los vehículos, en las motocicletas, hacen pruebas, por ejemplo, la distancia de frenado en un área donde el área está pintada, ¿no? Por donde el paso de cebra está pintado, entonces si pisan la pintura, ¿ya? Tenemos 40 minutos, ¿ya? Ya, está actualizado. Entonces, me indica que
en las motos hacen esas pruebas. Cuando la motocicleta pisa las líneas de cebra, el frenado es deficiente, inclusive hasta se pueden chocar, ¿no? Porque es que la pintura pone una inestabilidad a la dirección, ¿ya? Pone una inestabilidad a la dirección y hasta se pueden volcar, causar accidentes. En fin, son pruebas que en otros lugares se lleva a cabo. Bien, señores, estamos ahí, ¿no? Entonces me dice que al sistema de frenos, ¿ya? Que el sistema de frenos está también relacionado bastante con lo que se refiere a la temperatura, ¿ya? O sea, la temperatura influye bastante en el sistema de frenos. Me dice, el calor generado durante las frenadas prolongadas origina modificaciones temporales en los frenos que pierden eficacia. Si el material es bueno, las modificaciones son progresivas. O sea, eso no quiere decir que no existe modificación, sí las existe, pero con un mejor material, esas modificaciones no son de golpe. Con material de poca calidad, la pérdida de fricción es brusca, es completamente brusca. Y eso me está indicando aquí, ¿ya? Si ustedes ven, estamos viendo que la fricción, en este cuadro, estamos en función a la fricción, en este ángulo, a la fricción y la temperatura, ¿sí? Entonces, como ustedes pueden ver, conforme la temperatura va incrementando, si el material del sistema de frenos es relativamente bueno, se dan cuenta que la curva de color celeste, poco a poco, el freno se va degradando. No estamos diciendo, y en ningún momento hemos dicho, que el freno no se degrada, se degrada, es algo normal, pero esa degradación, esa pérdida de eficacia es casi de forma progresiva. El conductor lo puede notar y al notar puede anticipar algún tipo de accidente o en fin, ¿ya? Pero si el material con el cual el sistema de frenos, las pastillas son de mala calidad, ¿ya? Fíjense, llega un punto, por ejemplo, 300 grados centígrados, y de golpe cae la eficiencia del freno. Nosotros, ¿cómo pudiéramos interpretar? Por ejemplo, en un viaje, de aquí a Santa Cruz, ¿no? De Cochabamba a Santa Cruz, y llegamos a Colomi, ¿no? Y desde Colomi, que es el punto más alto, empezamos a descender para entrar a Villa Tunar y todo el trópico hasta llegar a Bulobulo y Santa Cruz. Entonces, empezamos a descender y empezamos a usar harto el freno. Llega un momento que la temperatura del sistema de frenos es tan elevado que de golpe perdemos el freno. Es ahí el momento crítico y peligroso, ¿no? Fíjense, no nos da ni tiempo para identificar que el sistema de frenos se está degradando, está perdiendo eficiencia. El cuadro celeste sí me indica que el conductor va a poder percibir. En el caso de la línea roja, no. Llega un punto y de golpe se pierde el freno. De golpe se pierde. Entonces eso es muy, muy peligroso, ¿no? Eso también está en función por la calidad del material de las piezas. Me dice, el peso en un coche que circula a una velocidad constante se distribuye en las 4 ruedas. Al frenar se cargan las delanteras y se descargan las traseras, me dice, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Ya, muy bien, pero le vamos a escuchar un más ratito al profesor del sistema de frenos. Entonces, fíjense, muchos me dicen, profe, ¿cuál sistema de frenos es el más eficiente? ¿El frenos a tambor o los frenos a disco? En efecto, el sistema de frenos a disco es el más eficiente. Es el más eficiente, ¿ya? El sistema de frenos a disco es el más eficiente. Entonces, ¿dónde es aconsejable colocar este sistema de frenos? Obviamente, en la parte delantera, ¿no? Obviamente, en la parte delantera, porque es ahí
donde mayor peso hay, justo en el momento del frenado. Si se dan cuenta aquí, el vehículo, todo el peso está totalmente diseñado que todo el peso se distribuye en los dos ejes, ¿ya? Y llega un momento donde frenas y todo el peso se carga en la parte frontal. Entonces, el freno de la parte frontal, el freno de adelante, tiene que ser más eficiente. El freno de adelante tiene que trabajar muy bien, porque está el peso del motor, el peso de los pasajeros y el peso del mismo vehículo. Entonces, casi todo el peso del vehículo ya se encuentra en la parte frontal. Entonces, es por eso que en la parte de adelante se utiliza el sistema de frenos a disco. Y atrás no es muy eficiente el sistema de frenos a tambor, entonces coloca en la parte de atrás el sistema de frenos a tambor. Esa es la razón, ese es el motivo por qué los frenos a disco van en la parte delantera. Y me dice, ¿qué tipos de frenos existen? Me dice, hay dos. ¿Ya? Los frenos a tambor son dos zapatas curvas. ¿Ya? Me dice, son dos zapatas curvas. Cada una con un foso de fricción. Este foso de fricción lo que hace es, señores, lo que hace es expandirse y entrar en contacto con el tambor. ¿Ya? Presiona contra la superficie interior de un tambor, o sea, este es el tambor. Adentro se abre y presiona contra esa superficie. Muchos vehículos presentan este sistema de frenos de expansión interna en las cuatro ruedas, ¿no? Es verdad, en vehículos antiguitos ya se utilizaba este sistema de frenos a tambor. Ahora se está procurando usar un sistema de frenos a disco en las cuatro llantas. El otro sistema de frenos es el sistema de frenos a disco, donde me dice que un par de pastillas sobre las que actúan una presión hidráulica, las pastillas son estas, son unas, también los denominan placas de fricción, ¿ya? Aquí hay unas plaquitas de fricción. Entonces, cuando hay estas placas de fricción, cuando hay estas plaquitas de fricción, ¿ya? Sobre estas placas de fricción, mejor dicho, actúa la fuerza hidráulica. Y esa fuerza hidráulica presiona las pastillas sobre el disco. Entonces, de esa manera, ofrecemos una resistencia al movimiento de las llantas. Me dice, un par de pastillas sobre las que actúa una presión hidráulica se oprime contra los lados de un disco metálico, girando y unido a las ruedas. Al disminuir la velocidad del disco, disminuye también la velocidad de las ruedas, obviamente, ¿no? Estamos en contra al movimiento del vehículo. Indica, dentro de esa clasificación, vamos a poder encontrar zapatas primarias y zapatas secundarias, ¿ya? Donde las zapatas primarias, ¿ya? Son justamente aquellas, ¿sí? Que tienen, se me va a cortar el zoom, ¿ya, señores? Se va a cortar el zoom en un minutito, pero volvemos a entrar por el mismo link, ¿ya? Y una pregunta. Dime. ¿El material de las pastillas de freno puede afectar en el frenado del vehículo? Bastante, bastante. El material realmente es imprescindible. Es bastante, es en realidad lo fundamental. Muchas veces no se gasta el material de frenado, se gasta el disco o se gasta el tambor. Es increíble, o sea, como un metal se puede gastar ante un material casi suave. Y es así, se puede gastar.